Hoy tengo conmigo a Anso López, diseñador de productos y servicios digitales. Anso es responsable global de diseño para clientes particulares en BBVA, pero yo le conocí por su newsletter Aprendizajes y su podcast que os recomiendo, Diseño y todo lo demás. Bienvenido, Anso, a mi podcast. Hola Mapi, ¿qué tal? Encantado de que me hayas invitado. Da gusto elegir invitados que tienen buen micro y que saben lo importante que es el sonido a la hora de hacer un podcast. Faltaría más. Siempre lo pienso, los que hacéis mucho podcast, pues valoro que os manejéis en los dos terrenos. Yo estaría contento de tener un invitado que piense en eso, pero agradezco mucho también que sigas haciéndolo a pesar de lo complicado que a veces puede resultar el sonido. Totalmente. Algo tan sencillo y tan complicado a la vez. Y el tiempo que lleva la edición, que si nuestros oyentes lo supiesen, pero bueno, cosas de los podcasteros. Oye, Anso, como todos los podcasts, empezamos con una recomendación gastronómica, haciendo un guiño a mi perfil de La Gastrónoma en redes sociales. ¿Dónde come? ¿Qué le gusta a Anso López? A ver, voy a empezar por una recomendación de proximidad que a mí y de mi momento del día favorito, que es el desayuno. Entonces, no es nada complicado, desayuno sencillo. Mi desayuno ideal es un buen pan tostado y un café con leche. Bueno. Pero voy a recomendar, porque además hay una conexión con el mundo diseño, porque son vecinos y porque me gusta en Arganzuela mucho, el DOT. DOT Café. Sí, DOT Café, a José y María, que José además en su vida pasada era diseñador y lo dejó todo a montar ese café maravilloso, y por eso yo creo que ellos tienen para los que no lo conozcan, ¿no? Hay un cuidado estético y demás, pero fíjate que no los valoro tanto, no solo no pongo en duda la calidad del café ni de que cuando estábamos para concertar la entrevista, digo, yo no sé qué tengo que contar de gastronomía porque no es mi tema, pero no voy a hablar tanto de eso. Pero fíjate, me ha gustado mucho ellos porque cómo han gestionado, más allá del diseño, creo que han hecho una cosa muy bonita, que es construir una comunidad alrededor de su café, de su cafetería, y yo creo que el barrio les ha respondido muy bien. Bueno, hay tanto que ahora viene gente de todos los lados y eso el fin de semana no es casi transitable, pero a mí me da mucho gusto ver cómo nació el proyecto y ver cómo ellos lo fueron gestionando. Y además tiene ese punto de cuidado, el local, la cerámica, etcétera. Y el bikini, que me parece un Eso te iba a decir, desayuno. Que tiene un bikini maravilloso que te ponen como con el cuchillo cruzado. Sí. Y es cierto que desde un punto de vista estético a mí me llama muchísimo la atención. Ya de por sí el logo, cuando entras la atmósfera que respira la decoración, es verdad que te traslada a esos cafés como de Copenhague o más quizá de Barcelona, que tienen también, como tú dices, ¿no? Ese azulejo. Es maravilloso. Pues nada, aquí queda tu recomendación, Anso, muy propia de un diseñador, que ahora nos contarás de qué va eso del diseño, porque me interesa muchísimo. Cuando leía tu título decía, bueno, debe ser la parte estética. Claro, cuando uno piensa en diseño piensa en logotipos, piensa en creatividades y en estética. ¿Qué es lo que realmente hace un diseñador, en tu caso, digital, para BBVA? Pues a ver, es complicado, pero yo creo que es también entendible. O sea, yo en realidad estudié, voy a empezar por eso, porque estudié diseño industrial, es decir, a pensar, a conceptualizar productos físicos, ¿no? Pero luego la vida me ha llevado por no trabajar nunca en construyendo productos físicos. Y además el mundo puso las cosas muy fáciles a la gente de mi generación para que, si tenías un mínimo de interés, estaba pasando todo esto que se ha conocido como la transformación digital y demás. Además, España es un país que tiene muchas empresas del sector servicios, entonces lo digital y los servicios tienen mucha relación, ¿no? Que es el título que a mí me gusta ponerme, porque se puede diseñar cuál es la experiencia, bueno, se puede diseñar el contexto en el que se producen las experiencias que tenemos las personas en relación con una marca, con un servicio determinado, ¿no? Porque el servicio es lo que te ofrece la empresa, pero para eso hay que dar un contexto, ¿no? Tienes que descubrirlo por esa parte que tú mencionabas, Mapi, de la comunicación. Quizás un anuncio te hace descubrir la existencia de algo
y eso te lleva a que quieras probarlo, ¿no? Y para probarlo, pues decides, pues yo qué sé, registrarte, que es lo que suele pasar en los servicios digitales, o tener una prueba, o hacer una demo de Ujú. 15 días. Vivir la Eh, experiencia, en definitiva. claro, entonces, lo que hacemos los diseñadores es pensar en todas estas posibles itinerarios por los que va a pasar nuestro usuario, ¿no? Y esto lo hacemos, pues por un lado, observando cómo se comporta la gente en relación con las tecnologías normalmente que se utilizan, preguntando también, hacemos mucha investigación con usuarios y luego con toda esta información y entendiendo cómo lo hacen otras personas, otras empresas, en tecnologías similares, y luego hacemos mucho trabajo de los ecosistemas son muy complicados. Al final, una empresa que provee servicios financieros como BBVA, pues tiene un montón de soluciones que ofrecer, ¿no? Y es un ecosistema complicado, ¿no? Y los diseñadores lo que hacemos es establecer rutas sencillas para todos los posibles casos que se pueden dar para las personas, ¿no? Y esto puede ser, pues, que todo salga bien en tu proceso de, yo qué sé, de estoy apartando dinero del que me ingresan en la nómina cada mes porque quiero ahorrar para mi jubilación, o porque quiero irme de viaje, o porque estoy planificando, pues, yo qué sé, la llegada de un hijo, ¿no? Son posibles escenarios, o el funcionamiento de una tarjeta para compras en línea, que no es lo mismo que el funcionamiento de una tarjeta para pagar en una tienda. Y todos estos son casos felices, pero también hay un montón de veces que las cosas fallan, cómo te pones en contacto con la empresa, cómo solucionas las incidencias que tienes. Yo creo que visto así desde los ejemplos es mucho más Ujú. fácil hacerse a la idea de la cantidad de situaciones en las que hay que diseñar. Y por supuesto, como tú bien decías, la parte estética también es importante, porque yo creo que la tecnología per se es muy dura lo hemos visto últimamente. De hecho, todas las plataformas tecnológicas, incluso las que más utilizamos, nunca dejan de mejorar. Estos días hemos visto pues los cambios en la interfaz de WhatsApp, que para todo el mundo que nos esté escuchando seguramente conozcan esa Ajá. interfaz, o hemos visto cambios en Google en los últimos tiempos en casi todas sus herramientas. Eh, Al final, simplificar, entenderlo, cómo los usuarios se comportan, el nivel de madurez de los usuarios, pues hace que también esa parte más tangible, más visual, sea muy importante, ¿no? Y a medida que ha ganado complejidad, es necesario acomodar la información de distinta manera. Creo que Ujú. explica un montón de cosas. No sé si Sí. te uso de beta tester a ver si ha quedado claro o no. Un ejemplo podría ser, Anso, a lo que te dediques, es el diseño de la app de BBVA, por ejemplo, y el viaje que Claro. hace un usuario, ¿no? Metiéndose en esa app. Pero en esa ha pasado un montón de cosas. Te voy a volver a un ejemplo de los que hemos dicho. Por ejemplo, nuestra tarjeta no tiene los números impresos. Entonces, y esto lo hacemos por seguridad, porque si pierdes la tarjeta, pues nadie puede utilizarla. Y tiene dos características. Normalmente, para compra online necesitamos 4 datos. Uno es el nombre nuestro, que eso es fácil, el número de la tarjeta, la fecha de caducidad de la tarjeta y el CVV. El CVV, además, es el componente que da como la mayor seguridad, porque es lo que valida que es tu tarjeta y no es la tarjeta de otra persona. Pues en nuestro caso, nuestra tarjeta no tiene CVV y el número no va impreso. Es decir, si tú pierdes tu tarjeta, pues la gente igual puede pagar en una máquina de vending un café porque ese límite es muy bajo, pero Ujú. no podrían hacer una compra con ella porque no les falta la información. Pero si un usuario, el propietario de esa tarjeta, quiere utilizarla y tener seguridad, por ejemplo, en una compra online, tiene que entrar en la aplicación y copiarse el CVV que se está generando cada 7 minutos. Ajá. Entonces, cada 7 minutos cambia, entonces es imposible que te hagan compras Sí, fraudulentas con esa tarjeta. Esto todo que te he contado es como una experiencia que es pasa una dentro de la experiencia. app, pero pasan muchas otras cosas. Por eso digo, no es solo la app, porque dentro de la app pasan un montón de cosas. Puedes, yo qué sé, programar una regla automática para que cuando te llegue la nómina ahorres para ese viaje que quieres hacer, o para hacer una entrada a un piso, o para lo que sea, para un curso que estás pensando estudiar. Y eso lo haces sin preocuparte y sin programar una transferencia. Por ejemplo, cada vez que me entre dinero quiero separarlo para que esto sea ahorro. Y esas son
pequeñas experiencias que pasan dentro de una más grande, que claro, que es entrar y ver cómo están tu dinero y tus cosas ahí en la app. No sé, Anso, si en tu caso es como yo, que suelo decir que soy una persona bastante poliédrica, que vivo varias vidas, porque es verdad que yo tengo mi perfil de directiva de una gran multinacional, pero luego tengo mi perfil de creadora de contenidos, mi podcast, mis redes sociales. En tu caso, tienes una newsletter, tienes un podcast. ¿Cuánto tiene que ver con tu vida profesional? Y todo esto al final entiendo que es un todo que se va enriqueciendo unas partes con otras. Sí, me ha gustado siempre desde que estaba en la universidad mantener como proyectos paralelos, además del trabajo que suelo hacer, pero incluso entonces en la universidad, además de estar estudiando una carrera, me gustaba hacer proyectos, ¿no? Y estos proyectos personales pues han ido cambiando a lo largo del tiempo. Creo que el podcast quizás es entre de lo más exitoso que he hecho y además, y puede tener que ver con que he reflexionado mucho sobre ello y tal, pero además me gusta especialmente. Y empecé el podcast porque dejé de dar clase. Yo normalmente daba clase, además de trabajar, porque me gusta mucho compartir, ¿no? Y además creo que se aprende un montón cuando tú sabes de un tema o cuando tienes que enseñar un tema, sobre todo, a veces te obliga, bueno, te obliga siempre a aprender mucho de él. Entonces, una de las cosas que me mantenía muy activo como profesional del diseño era enseñar diseño en escuelas, en universidades y tal. Pero en un momento dado decidí dejarlo y el podcast fue el sustitutivo de esto. Y la verdad es que estoy muy contento porque dos cosas que me gustan mucho, que yo creo que se puede comprobar a la vista de lo que te he contado antes de contar el diseño, que es, uno, hablar de a lo que me dedico, siempre me ha gustado mucho, soy un diseñador vocacional, no nada casual. Yo empecé estudiando ingeniería, me cambié, he estudiado deliberadamente diseño. Me gusta mucho compartir de eso y me gusta mucho conversar. Entonces, de estos dos proyectos que mencionas, el podcast es mi proyecto favorito y he tardado muchos años. He escrito mucho, artículos, he compartido, he tenido blogs, he hecho muchas cosas, pero pocas cosas hay que me gusten tanto como quedar con una persona, charlar sobre un tema. Me importa a veces mucho menos quién es, sino la capacidad que tiene esa persona de tener una buena conversación. Y he entrevistado a gente que quizás en el podcast ha pasado todo el mundo, para los que no lo conozcan, ¿no? Diseño y todo lo demás. En teoría es un podcast de diseño, aunque he entrevistado a economistas, periodistas, gente de todo tipo, porque me parece curioso. Todos de alguna manera tienen algo que ver con el diseño, si lo entendemos en un sentido muy amplio, en el sentido más de creación. Y eso, valoro mucho las conversaciones y además me parece un lujo tenerlas grabadas, incluso las que tengo con gente que reconozco que son mis amigos y han pasado por el podcast, que me gusta mucho, pues eso, tener un rato de tranquilidad. Además, en mi podcast a veces que hay silencios, que estábamos hablando al principio de editar, no editar. Ya, empecé la temporada 1 editando mucho y me he ido bajando, o sea, sigo editando por niveles y tal, que suene bien, me preocupa mucho, por eso lo del micro aquí que estábamos hablando. Pero me preocupa mucho que también que se vea que es una conversación real. Y normalmente hay silencios por dos motivos en el podcast. Uno, porque me gusta reconducir la conversación en base a los temas que van saliendo y a veces eso me obliga a pensar en el momento, pararme y pensar, y otras veces porque los invitados pues no tienen una respuesta perfecta para lo que se les está preguntando en el momento y me parece como genuino que quede así. Igual queda un poco minimalista a veces, pero a mí me gusta mantener esa naturalidad. Maravilloso. ¿Qué capítulos nos recomendarías? ¿Qué invitados has tenido que te hayan marcado, que hayas dicho, wow, ¿no? Esto que me llevo hoy de esta conversación. A ver, hay muchas conversaciones. Voy a hablar por los datos. La gente escucha el primero, no entiendo muy bien por qué, porque ahora que ya hay casi pues 40 capítulos, me parece como muy loco que la gente empiece por el primero. Pero es verdad que empiezan por el primero y a mí me gusta el primero, he de reconocer, porque es la entrevista con Silvia Ferpal, el Premio Nacional de Diseño, la primera que lo obtuvo cuando se creó la categoría de diseño joven. Yo he trabajado con ella y yo creo que tiene algo de genuino ese episodio. Y por ser el primero también, ¿no? Por de ser naif, el primero, ¿no? Y de inocencia, ¿no? También de hacerlo... Sí. Pero hay muy buenos, o sea, porque he tenido la suerte de entrevistar, pues yo qué sé, a buenos amigos como Joan Tubau, economista. Que también te entrevistó a ti. Que también me entrevistó a mí, efectivamente, que eso nos une, pues... Que es maravilloso.
Sí. Desde aquí hago una petición para que venga también a mi podcast. De momento ha declinado. Veo que sois muy amigos porque no se deja exponer mucho. Sí, la verdad es que no es un tío que se prodigue mucho dando No, entrevistas, pero se regala mucho en sus propios formatos, pero sí, efectivamente, ya se entrevista él a sí mismo. no, y que dedica mucho tiempo, la verdad, es un tío muy entregado a la creación de contenido, la verdad que es de valorar, pero Yo le sigo muchísimo, le admiro muchísimo. seguramente sí se acabe Tu animando. Además podcast es capital. un buen gastrónomo, ¿eh? Mejor que yo, o sea, tiene buenas recomendaciones. Siempre que he quedado a cenar con él, me ha Pues llevado nada, a si quedas con sitios. él, coméntaselo. Lo haré. Entonces, el de Joan, por ejemplo, que no es nada previsible de diseño, aunque Joan en su inicio, antes de Capital, tenía una cosa que se llamaba Cardinal, un proyecto que sigue vivo, que es un poco de diseño de plan de carrera, y hablamos mucho de Ujú. plan de carrera, pero he entrevistado a Senia Viladas, que es una pionera del diseño de servicios, también economista como Joan, pues fue la directora general de DDI, que era la institución española que promovía el diseño desde las instituciones públicas. Y ha sido muy pionera en esto. Yo reconozco que ha sido mi mentora y pues me gusta mucho. Trabajé con ella al inicio de mi carrera. Me ha gustado mucho tener esa conversación registrada. Yo qué sé, el capítulo tercero con Verónica Bello, directora de Design It Madrid, y que es mi mujer, además, también, que son capítulos como muy especiales. Claro. Y luego hay muchos de diseñadores, yo qué sé, siempre, pues Ignacio Valero, que es diseñador de iluminación, me gusta mucho la conversación que tenemos, porque es un tío muy técnico, arquitecto, muy específico. O Marta Parra, sobre la arquitectura enfocada a la maternidad. No sé, hay gente como muy curiosa y de verdad. Y la entrevista que me hizo Patricio cuando en el último capítulo de la temporada, no sé, hay un montón. Para mí son todos muy especiales porque como no hay tantos, o sea, no es un podcast muy recurrente, me parece que todos tienen un punto. Me parece más importante. Son todas buenas conversaciones. Y me gusta No hay eso. capítulos por rellenar, ¿no? Es al final calidad y no cantidad. Sí, o sea, lo importante es, me gusta que le recomiendo a la gente, yo qué sé, es que hay muchísimos. Carlos Candiani, por ejemplo, que he estado con él recientemente, es un diseñador, colega de profesión y amigo también después, que trabaja en la Ciudad de México y estuve recientemente por trabajo allí y quedé con él. Por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistarlo y además es un tío que sabe mucho de literatura, de diseño de contenido y es una charla muy chula, ¿no? Que le recomiendo a la gente que aunque no conozcan el nombre del entrevistado, que escuchen la entrevista porque hay temas que valen la pena. Yo qué sé, Es curioso, ¿eh? ¿Cómo? Egoístellitu, ¿no? Que habla de sostenibilidad aplicada al diseño digital. Están muy chulas. No sé, igual las personas no son conocidas, pero los temas que salen en las entrevistas son muy interesantes. ¿Cómo de amplio es el diseño, ¿no? Que lo mismo, pues eso, diseñas y haces un dibujo a un plan de carrera, a una aplicación, a un modo de vida, ¿no? O sea, es decir, al final diseñar es que es una palabra, es casi como digo yo, la palabra de comunicación, que es a la que yo me dedico, ¿no? Al final comunicación es todo, ¿no? Pues diseñar también, vivimos diseñando. Totalmente, es así. Sí, sí, Es muy curioso porque es cierto que nunca lo había visto desde esa manera. Sí, además yo creo que con los años ha ganado, era una profesión originariamente que en los primeros profesionales, pues los primeros del gráfico, pues venían del mundo del arte y los primeros diseñadores del resto de cosas venían del mundo de la arquitectura. Claro, eso ahora no es así porque pues hace 100 años más de 100 años de la formalización del diseño en Alemania como disciplina académica y entonces pues esto se ha ido especializando y cada vez más. Pero sí que es verdad que al menos a mí me gusta mantener esa perspectiva de que todo se puede diseñar y que un buen diseñador entiende de todo. Entonces a mí me cuesta agarrarme y mucho, y tú lo hablabas en la introducción, o sea, yo eso, he estudiado diseño industrial, me considero diseñador de productos digitales y servicios, pero me encanta el gráfico, me encanta ver cómo piensa, pues yo qué sé, todo el mundo editorial también me parece muy interesante, pues el interiorismo, la arquitectura, todos, o sea, el diseño, ahora hay muchísimas cosas, además diseño de sonidos, o sea, hay como eso, diseño de Es un hombre imagen. renacentista total.
hay un montón de campos que son súper interesantes y yo soy un tío curioso y me gusta charlar con gente que es apasionada de su campo de especialización, aunque yo no tenga ningún interés específico en eso, que yo que sé, hay gente muy enfocada y a mí me gusta lo general. Oye, ¿los diseñadores tenéis como pautas comunes o soft skills? No me gusta mucho utilizar palabras en inglés, pero como habilidades especiales, si tuvieses que decir 2 o 3 cosas que tienen los buenos diseñadores, ya nos estás dando algunas pistas escuchándote, pero ¿qué dirías, no? ¿Qué habilidades tiene que tener un buen diseñador? Para mí un buen diseñador tiene que tener capacidad de observación, de entender el mundo, de entender a las personas, de entender cómo se relacionan, ¿no? Luego, lo obvio, ¿no? Que es esa capacidad creativa, ¿no? Coger eso que ves del mundo o esas cosas que hay y ser capaz de darles una vuelta, ¿no? De compartir, de procesarlas y de, a partir de eso, construir algo que es diferente a lo que ya existe o que mejora lo que ya existe o que crea algo innovador. Ujú. Normalmente, además, en base a la observación es mucho más fácil crear cosas verdaderamente innovadoras, porque normalmente es difícil, esto es lo de Steve Jobs, ¿no? O sea, que si preguntas a la gente lo que quiere no te va a dar una Realmente, respuesta. Claro, porque es que lo que quiere. no lo sabes, No lo sabe. pero observando cómo se comporta la gente, observando cómo se relacionan con su entorno, con la tecnología, con las ciudades, con cualquier ámbito que sea, y procesando eso, ¿no? Y entendiendo de muchas cosas. Yo creo que los diseñadores somos grandes generalistas, ¿no? Esa capacidad de curiosear, aplicar creatividad a esa curiosidad, luego genera algo que no le pasa a muchas profesiones, que es que crea algo que es tangible, ¿no? Y yo digo que no hace falta comunicar per se el diseño, sino que el diseño en sí es comunicación, porque normalmente produce un cambio. O sea, si tú coges algo, le das una vuelta y lo pones al mundo para que la gente lo utilice, ya has generado cambio, ¿no? Esto cambia la manera de relacionarte con ese... Y puede ser una mejora incremental o puede ser un cambio radical, puede ser un producto totalmente nuevo que no conocíamos, ¿no? Y eso lo hemos vivido en los últimos años muchas veces, ¿no? Con cantidad de tecnologías, de aplicaciones, voy a hablar desde las más genéricas, Ujú. los propios móviles, luego la lógica de las aplicaciones, con todo lo que ha producido y yo qué sé, la mensajería instantánea, pero si lo llevamos al extremo, pues las aplicaciones de citas, como son cosas como que van construyendo sobre la tecnología anterior, ¿no? Si a Ajá. alguien le planteas cómo sería el mundo de las relaciones amorosas o sentimentales antes de que existiera el móvil, nunca se le habría ocurrido pensar que viviríamos en ese mundo de aplicaciones o que el primer contacto para conocer a alguien sería para la mayoría de las personas de una sociedad o de un grupo de edad de una sociedad a través de esa vía, ¿no? Yo creo que esa es la capacidad de que todo eso formule o de que todo eso llegue a un lugar, es lo que hacemos los diseñadores, ¿no? Ujú. La habilidad que hay que tener, ¿no? Sí, y cuanto más abierto estés a esa observación, mejor. Cuanto más curioso seas, mejor. Creo que los buenos diseñadores son gente curiosa. Bueno, igual que los buenos comunicadores, que yo creo que es una habilidad compartida. Claro que sí. ¿Y qué diseños has visto? Hablabas, bueno, de transformaciones tecnológicas como la mensajería, también de las aplicaciones de citas como ejemplos más concretos, pero ¿qué cosas dirías que son como los grandes diseños que ha habido en la historia o recientemente, ¿no? Cosas que veamos en nuestro día a día o que tú ves y dices, fíjate, ¿no? O sea, qué buen caso de éxito. Es que hay muchísimas cosas muy buenas. Voy a hablar de una cosa de un producto físico que me gusta mucho, que es las lámparas de pie de Miguel Milá, la TMM y la TMC, que son como lámparas como muy icónicas del diseño industrial en España. Hay una cosa que me fascina, ahora estoy muy acostumbrado a esas lámparas, ¿no? Pero que me parece increíble, que es la simplicidad con la que están conceptualizadas. Por ejemplo, cómo se enciende la lámpara tirando del propio cable de la corriente que está ahí. Y cómo Miguel Milá hizo con un mecanismo de una pinza de colgar la ropa un interruptor para accionar la bombilla, ¿no? O sea, es la misma lógica que te da la típica lámpara tradicional de estas de cadenita histórica, la típica lámpara, pero él
eliminó la cadena y accionó con el propio cable que va a la bombilla el mecanismo de encendido de la lámpara, ¿no? Y Son estas lámparas que tienen el pie de la lámpara de madera y luego tienen la pantalla con el cable, ¿no? Sí, eso es. Me parece increíble la simplicidad del producto, ¿no? Y además en esa en concreto hay dos, la de madera y hay una metálica, la metálica menos, pero la de madera es además... Miguel Milá la conceptualizó de manera que cualquiera la pudiera reparar. Quiero decir que si se te rompe la madera, tú puedes reemplazar. No te va a quedar como seguramente la madera original que usa la gente de Santa Icol, que está muy bien producida, pero si se te rompe, tú puedes reparar esa lámpara porque... Y la pantalla está, claro. Es la pantalla, el mecanismo el cable es muy sencillo, también, claro. tiene muy pocas piezas y eso me parece... Yo soy un gran defensor de lo sencillo, ¿no? De lo Eso te iba sencillo a y lo decir, que tú eres muy funcional. minimalista, por lo que veo. Sí, y entonces me gustan, sí, la verdad es que pero porque valoro lo ingenioso de hacer las cosas con la menor cantidad de elementos posibles, ¿no? Y me lo aplico a todo, ¿no? A veces profesionalmente no es posible, pero si me das libertad, lo voy a tratar de con menos, o sea, si tengo que hacer, tú que te dedicas a la comunicación, si tengo que hacer comunicación de algo, es verdad que en mercado de gran consumo es complicado, ¿no? Pero porque necesitas diferenciarte y porque compites con un montón de estímulos visuales, pero yo siempre voy a tratar de usar la menor cantidad de colores posibles, la menor cantidad de texto posible, o sea, como ¿qué es la esencia? ¿Qué es lo mínimo que necesitas para que esto funcione, llegue Claro, a quien tiene desde que un ver? punto de vista de tecnología, desde luego que yo creo que es claramente un insight de los consumidores, el pónmelo fácil. O sea, buscas realmente el quiero hacer la compra en 3 clics, quiero Claro. no tener ningún tipo de pasos intermedios. Y desde un punto de vista de comunicación es claramente así. O sea, yo siempre recomiendo a todos mis portavoces que se trabaja 2, 3 mensajes, que la gente no te va a recordar por más, ¿no? Es menos, es más, que a veces queremos decir demasiado de nuestra marca profesional o de nuestra marca personal y pasa también en comunicación, ¿no? El ser consistente y insistente, pero con 1 o 2 ideas, no querer abarcar más. La gente te conoce por una cosa, ¿no? Sí, total. Qué buen ejemplo. Me ha encantado. Muy poco tecnológico, ¿eh? Pero Total. tecnología muy básica, pero sí. Nada, luego nunca deja de fascinarme, por ejemplo, las maravillas de cosas que usamos en el día a día o de cómo la gente se ha ingeniado. Por ejemplo, que lo comentaba antes, WhatsApp me parece una tecnología fascinante, no porque sea la mejor aplicación de mensajería instantánea, sino por lo que las personas hemos sido capaces de construir. Puede ser desde un centro de atención al cliente a gestionar un grupo de jugar unos amigos o para hacer un viaje o yo qué sé, me parece increíble la capacidad con una plataforma que hemos dado y luego también tiene muchas cosas de interacción súper interesantes, de todo lo que se ha construido alrededor, cómo se comparten cosas, no sé, me parece que siempre hay productos y soluciones que son súper ricas y sobre las que las cosas más bonitas son las que le aportamos valor las personas, ¿no? Y yo creo que una plataforma de mensajería instantánea o, yo qué sé, yo no estoy en Instagram, pero tú estás en Instagram, seguro que te ha dado buenas alegrías. Estas plataformas que aunque tienen su parte controvertida, también han permitido construir mucho. Pero fíjate qué curioso que no estés en Instagram, ¿no? Porque Instagram es una red como muy habitual ver diseñadores. Sí, tengo bastante amor-odio con la plataforma. Reconozco que prefiero no estar. No tengo mucho que aportar a esa plataforma, ¿no? Y lo he intentado, he estado interrumpidamente y además me pasa una cosa que es que acabo consumiendo, siempre voy con la idea de compartir y acabo siendo yo más consumidor que creador de contenido y entonces eso Te no me atrapa. gusta. Sí, y además me parece... Si hay una cosa que le puedo criticar a Instagram que no me gusta mucho y es que no es abierta y que valoro mucho de aplicaciones como X, Twitter, bueno, ¿no? Twitter, Sí. tal, que tú puedes compartir cosas que te llevan a todo el internet, o sea, que no está restringido y Instagram me molesta mucho cuando tú quieres compartir algo y es muy complicado salirse de ese ecosistema y lo que mejor funciona es lo que cae dentro de la propia red. Es verdad que ahí se pueden compartir cosas muy chulas, pero me sigue gustando como tener esa libertad de movimiento. Perfecto. Anso, para que te conozcan mejor nuestros oyentes, tenía algunas preguntitas más personales, rascar un poquito, conocerte un poquito mejor. Son las preguntas del famoso cuestionario PROS, maridadas con algo de otros cuestionarios de otros psicólogos. ¿Te parece bien que le demos y vemos qué Venga, sale de esto? Venga. vamos. Vamos allá. Si tuvieras que elegir a una persona en el mundo, por ejemplo, para cenar, ¿quién sería esa persona?
Bueno, esto es muy fácil. Iría con, además ya lo he mencionado antes, con mi mujer, con Verónica Bello, porque me parece, ya he dicho aquí lo que me gusta conversar. Me gusta mucho pasar tiempo con ella y charlar. O sea, siempre, o sea, valoro más de una cena o de una comida o de un desayuno también, con quién vas y la conversación que se La produce. compañía. Qué Sí, bonito, qué sí, bonito. total. Una vez lo hablamos con otro que has entrevistado aquí en tu podcast, lo hablaba con Jesús, que Con reconozco Jesús que Terres, Terrés. que también está por eh, el tuyo, creo, si no me sí, equivoco. sí, Sí, lo he sí. escuchado. Eso es también buen amigo y él le encanta lo gastronómico, lo sabes. Sí. Entonces, es con la persona que más he ido a restaurantes gastronómicos, posiblemente. Yo siempre le digo, vale, vamos a donde quieras, elige el lugar, pero yo lo que quiero es poder charlar, porque lo que más me gusta de ir a un lugar es charlar. Y hay veces, y he de reconocer que una de las críticas que le tengo a lo gastro es que a veces el propio servicio del restaurante corta mucho las dinámicas de Mm. Y conversación. Entonces, toma más protagonismo que el debido, ¿no? sí, yo venía aquí a charlar, en este caso con mi mujer, con Verónica Bello, y no quiero interrupciones. Ya no te cuento Entonces, los restaurantes con espectáculo. no, eso no, no, Ya no te cuento. no son para mí. Que estuve el otro día en uno que acaba de abrir sus puertas y estuve de noche. Dije, Dios mío, yo aquí no vuelvo. Y estuve a mediodía y me cambió completamente la experiencia. Me encantó el restaurante. Digo, qué diferencia, ¿eh? El poder charlar y tener una buena conversación a casi no poder escuchar a quien te acompaña. Sí, Increíble. sí, sí, Venga, pues total. seguimos con un cuestionario. Si pudieras elegir una nueva habilidad, Anso, que no tienes, un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? Uf, qué difícil. Creo que recordar los nombres de todas las personas que voy conociendo. ¿Tienes mala Eh, memoria? no tengo mala memoria, bueno, no tengo una memoria brillante. Creo que esto me lo digo yo para convencerme. Lo he trabajado, ¿eh? Pero creo que sí, que como buscador de cambio que soy, hago muy rápido sitio. Y a veces incluso gente con la que he tenido relación me olvido de los nombres y me da mucha rabia. Y trato de ponerle remedio, ¿eh? O sea, pero si Hay pudiera pedir trucos, un ¿eh? super... Hay auténticos trucos Sí, sí, para reglas esto. Sí, 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 mnemotécnicas, sí. las clavijas, me lo sé, Sí, pero sí, me sí. cuesta a pesar de todo. Qué bueno. Conozco también a un reconocido psiquiatra que con el teléfono se pone, además del nombre, las cosas importantes de la persona, de oye, pues falleció su marido, estaba la última, estaba malo, ¿no? O sea, es como esa parte tan potente, ¿no? Que tiene la conexión emocional de saberte tu Sí. nombre o de conectar con algo personal. Qué bueno. Sí, sí, total. Para la gente que sí tengo trato, sí me sé, sí me importan sus vidas, sí me sé los detalles y tal. La gente que está más en el día a día. Pero hay mucha, por trabajo y tal, conoces a mucha gente y eso es, la verdad, me encantaría de que tuviera ahí un chip y se me quedara todo. ¿Cuál es tu ideal de felicidad, Anso? ¿Cómo es un día feliz para ti? Pues me gusta mucho no tener muchas cosas que hacer. Disfruto mucho de eso, ¿no? De nuevo, el menos es más, ¿eh? Claramente. Sí, me gusta como saber que tengo tiempo para que pasen cosas, ¿no? Porque muchas veces en el mundo como muy ajetreado, muy con agendas muy completas, te impides que se produzcan cosas. Si tienes que ir corriendo, por ejemplo, en la vida laboral, de una reunión a otra y no tienes tiempo para nada más, es probable que no tengas tiempo tampoco para reflexionar sobre, y no digo que haya que estar 100% ocioso, no, es una utopía y no tiene ningún sentido, porque además es muy desesperante no tener nada que hacer. Pero sí tener unos ciertos márgenes, unos ciertos colchones por si surge una buena conversación, darle tiempo, si descubres algo sobre lo que explorar más, tener la oportunidad de hacerlo. Y sí, me gusta eso. Y ya si lo llevas al extremo, en plan placer, pues me gusta mucho eh, los veranos, las vacaciones, disfruto mucho de, yo que sé, Menorca, que me encanta, levantarme con calorcito, tal, desayunar, no tener plan, un libro y echar el rato, ¿no? O sea, pero vamos, esto de tener tiempo me gusta. Te cojo el guante del libro. Déjanos alguna recomendación buena. ¿Cuáles son tus autores que te han marcado? O quizá pues esa novela que últimamente has leído y te ha gustado. Uy, pues a ver, tengo recomendaciones en todos los planos. Posiblemente
novela, yo creo que del autor que más novelas he leído, y esto me he dado cuenta hace poco, antes tenía además del podcast y la newsletter un club de lectura que ya no mantengo, pero que ha estado muy chulo. ¿Mm? Y me he dado cuenta que el del autor que más novelas he leído es Fredrik Baeviaer, el de El amor dura 3 años o 1399, que son quizás los más conocidos, pero me gustan sus novelas. Es un poco polémico el personaje, el autor, pero reconozco que he pasado buenos ratos leyéndolo y además como veníamos del verano, El amor dura 3 años me parece un libro como muy veraniego, muy para leer en verano. Anotadísimo, lo dejamos en notas para quien no lo tenga en el radar. ¿Películas, series o otros podcasts que escuches, Anso? Bueno, pues de un podcast que soy muy, muy fiel, o sea, hay 2 podcasts que escucho siempre. Me gusta mucho Capital de Joan Tubau, soy fiel oyente y además soy suscriptor a los podcasts también que hace, que son solo de pago y tal. Me encanta, me estimula mucho, me gusta la variedad de gente con la que habla. Y podcast que también me gusta mucho y que escucho casi siempre es El Hotel Jorge Juan de Javier Aznar. De Javier. Me gusta mucho además porque habla mucho de libros, habla mucho con autores. De cultura, estilo de vida, está fenomenal. Sí, me encanta eso. Otro de los invitados que va a venir por aquí, antes o después. Estuvo en el Club de Lectura, en la primera edición. Bueno, es que él es un maníaco de la lectura. Sí, eso sí fue lo más complicado porque venía a hablar de su libro, pero al final acabamos hablando de un montón de cosas y un poco del libro porque fue su condición para venir. O sea que muy, muy fan de Javier Aznar. Y película, pues hoy te voy a contar una cosa que me ha pasado hoy, que da igual el día que es. Me ha hecho muy feliz saber que La gran belleza de Paolo Sorrentino se hizo una reedición de la película extendida con 30 minutos más que no sabía de su existencia. Entonces, hoy que, no sé, estaba tonteando ahí, perdiendo un poco el tiempo. Cuéntaselo a Terrés, que es un friki también de esta película. Pues se lo contaré. Y me he dado cuenta que existe un tráiler de una versión extendida que hicieron, no sé si para hacer en streaming en Italia, todavía no me he dado tiempo a profundizar dónde está disponible ese streaming, pero me ha hecho muy feliz saber que La gran belleza existía una versión con 30 minutos más de metraje, montada como, yo qué sé, se hizo como a los 5 años de lo del Oscar o algo así, como hizo una reedición. Qué bueno, pues tengo ganas de verla. La buscaremos también. Por cerrar, Anso, ¿nos dejas una máxima, una frase, una idea que quieras que se quede en este broche? Esta se la digo mucho a las personas con las que trabajo cada día y es... en teoría, la teoría y la práctica son iguales, pero en la práctica no. Qué bueno, me encanta. Es que recoge muchísimo de cómo funciona todo. Así es, en la práctica no. Pues nos quedamos ahí con esa frase final. Millones de gracias por tu huequito. Te seguimos desde el otro lado, esperando tu siguiente capítulo de diseño y todo lo demás. Y también leyéndote en esa newsletter de aprendizajes, de siempre esas ideas, ¿no?, que sacas de cada una de esas conversaciones. Millones de gracias, Anso. Estoy muy, muy feliz de haberte conocido. Gracias, Mapi. Un gusto charlar contigo.